Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del servicio de cardiología del grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria, fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPC y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Juan Caba Taller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Todo. Bueno, acá estamos discutiendo con el señor De Tomaso que no le gusta Miami. A él seguramente le gustan las vacaciones en Chilecito, La Rioja. Probablemente. Pero no va a Chilecito. No. Lo que estamos diciendo para que la audiencia se enganche es que una vez estuve en Miami y me pareció muy feo. Muy feo, horrible. Sí, una cosa de cemento y plástico, una cosa... No. Con las palmeras trasplantadas, una cosa espantosa. Estuvo de noche y todas atadas con alambre las palmeras para que no se caigan. ¿No fuiste donde asesinaron al modisto? Esa parte es espectacular. Por algo la gente importante tiene sus cosas. Sus negocios, eso es otra cosa. Los negocios turbios de Miami, otro tema. Le sale de adentro la demagogia. Bueno. Usted es un demagogo. No. A mí me parece que no es un pueblo marginal. Bueno, está bien. Bueno, yo les diría que ¿por qué no analizamos un poquito quiénes son los candidatos a integrante de la Corte de Justicia y hagamos un PRODE? ¿Les parece? Bueno, votemos. Total, hagamos una cosa. El que salimos a cenar, los que acierten no pagan, los que no acierten pagan. Perfecto. ¿Le parece? De todas formas vamos a comer todo. Hay que tener en cuenta de que tenemos dos ex integrantes del panel acá de panelistas. Sí, eso no interesa. Porque lo que lo definen no lo definen por esos temas. Lo que yo no sé cuáles son las condiciones para ser cortista. Hoy precisamente si leen ahí el Nuevo Diario está... ¿Cuáles fueron las condiciones que tenían cortistas de la talla, por ejemplo, de Zaffaroni o de la mendocina, la Kemmelmacher? Muchos dicen, bueno, Zaffaroni porque era Corte Suprema. Bueno, Kemmelmacher fue de la Corte de Mendoza. Partiendo de 25 libros escritos, doctor honoris causa de 20 universidades. Bueno, pero yo no creo que ningún cortista de los actuales tenga 25 libros escritos. No sé, pero me refiero que cualquiera puede decir yo quiero ser cortista y qué es lo que tengo de antecedente y soy bueno, soy linda, soy feo, pero claro, de ahí a ¿qué se tiene en cuenta para esto? Claro, nuestras vidas va a depender de estos cortistas y no sabemos qué formación tienen. Sobre todo que tiene una doble función. Recordemos que el integrante de la Corte tiene que tener la suficiente capacidad jurídica para definir los temas clave. Cuando llega un caso a la Corte es porque ha pasado antes por dos instancias y no tiene definición. Claro. Pero aparte debe administrar la justicia, es decir, que tiene que, por ejemplo, la Policía Judicial, que del año 86 está aprobada en la Constitución, tendrían que implementarla después de 30 años. Tiene empleados a los que responde, tiene que muchas cosas, pagar sueldos. Esperemos que el elegido no tenga tantos familiares. Y que no tenga, bueno, eso parece que es una condición, ¿no? Porque no tenga tantos familiares adentro de la justicia. A meter familiares. Pero yo digo una cosa, si yo me tengo que operar, busco el mejor cirujano. Si tengo un problema legal, busco el mejor abogado. Para cortista tenemos que buscar el mejor cortista. Y olvidémonos de lo que hay ahora. Pero de los que vienen, al menos empecemos a elegir bien, ¿no? Hay que hacer un concurso. Sí, bueno, pero el concurso... ¿Sabes que estuve investigando? Casi en ningún lugar del mundo se hace por concurso. Está bien, pero hay opciones, hay oposición. Hay este caso, fíjate, de Portugal, que incluso lo designa
la corte actual, entre los jueces que Claro. están, elige a un juez para cortista. ¿Tenés, Juanca, la lista? Que Sí. la repasemos un poco. Nos va a llevar un tiempo porque son 40. 40. ¿Les parece que hay 40 personas en condiciones de ser cortistas? ¿Creen por lo menos que Que están en ellos sí. condiciones? Bueno, veamos. Dentro de los 40 hay gente con muchos antecedentes y hay gente que se presentó. Se presentó. Bueno, veamos. El número 1, porque es en el orden que se han presentado, El primero en presentarse, ¿quién fue? fue Andrés Aguilar. Andrés Aguilar. ¿Quién es Andrés Aguilar? Andrés Aguilar, conocido también como Bulldog, El bulldog le dice, ya sé quién es. Es un que él bloquista. fue interventor de bloquista, Hacha. En algún momento interventor estuvo- de... Sí, y creo que manejaba un poco esos líquidos que le echan en las ruedas de los autos cuando venimos. Los entrando. controles fitosanitarios. Sí, también estuvo ahí trabajando. Y es gerente actualmente de asuntos jurídicos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Bueno, Andrés Aguilar, número 1. Segundo, Guillermo Adarve, Mario Guillermo Adarve, Willy Adarve, que es juez del tercer juzgado de instrucción. sigamos. Edgardo Melián, que es abogado independiente. Sí, tiene muchos años de abogado, sí. Oscar Cuadros es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Como profesor ha ido a diferentes facultades, está invitado en Francia, en otros lugares Y a... actualmente es miembro del Consejo de la Magistratura. Sí. No, ahora no. Bueno, Renunció, una licencia. Bueno, está bien, pero ha sido. claro, renunció para presentarse justamente a este cargo. Bueno, Renunció siga. la semana pasada y ahora se presentó. Jorge Osman, que es abogado independiente, lleva muchos años como abogado de Fiscalía de Estado. Marcelo Abarca, que es, según lo que me han dicho, porque no tengo más referencia, abogado independiente especializado en Derecho Penal. No tiene nada que ver con la marca de Albardón. No. No, lo aclaremos porque si no van a decir No tiene nada que ver. es pariente de Juan Carlos Abarca. No tiene nada que ver. Patricia Cirera, que es la asesora letrada de menores e incapacidades de la justicia. María Elena Videla, que es jueza del séptimo juzgado civil. Ujú. También está Juan José Victoria, También es juez. que es juez de Cámara Civil. Jorge Eduardo Albo, que es el asesor legal del municipio de Pocito. Está Pascual Alferillo, que es juez de Cámara Civil, pero aparte, por ejemplo, en la reforma del Código Civil, Fue uno de los que intervino. fue uno de los que intervino y sí tiene el libro muchas escrito. Y publicaciones. tiene muchas publicaciones. Por ejemplo, la ley de Maquila fue uno de los Sí, que sí, la... sí. El contrato Maquila fue una de las obras Sí. que desarrolló Sí, da. bastante bien. Juan Carlos Pérez, que es juez de Cámara Laboral, que es hermano del que es diputado de Héctor Pérez. Luis Arancibia, que es juez del tercer juzgado civil, él fue primero juez de paz de iglesia y ahora es del tercero civil. Guillermo Leonardi, que ejerce la profesión en forma independiente, pero fue interventor de iglesia en algún momento, Sí, Fue no durante muy la bien Secretario recordado. Justicia de- secretario de Justicia de De Emilio Vergüenza. Fernández como ministro de Gobierno, y cuando fue la cuestión esta de César Gioja, que se fue al gobierno, se fue junto con César Gioja. Está bien. Y también fue secretario de los juzgados de falta durante muchos años. Marianela López, que fue la presidenta del Foro de Abogados, Está bien. que es abogado independiente. Víctor Bazán, que es juez de Cámara de Paz. En este Víctor caso, Bazán sí es de tiene los que mucho- tiene muchas publicaciones y, Con y mucha dicta solvencia mucha solvencia intelectual. Intelectual. Dicen que en el tema constitucional está entre el grupito selecto de Entre todo el los país. 3 o 4 mejores del país, eso país sí. Es un tipo alto técnicamente nivel. muy preparado. Está, bueno, Víctor Bazán, Ana María Obrador de Valles, que es abogada de muchos años de la profesión. José Atenógoras Vega, que es juez de Cámara Penal, había sido juez de instrucción, pasó a ser juez de Cámara. Leticia Ferrón de Rago, que es fiscal Es la esposa de Augusto Rago. de Augusto Rago, que a su vez es Ahora está como es juez de Cámara Laboral. ella. Leticia Ferrón. Ella ya. Claro. Y Augusto Rago es el secretario de De obras. obras y De- fue durante años también presidente de la Convención Bloquista. Está bien. Pablo Oritzka, que es el juez de Hacha, De Hacha. el juez de Hacha de instrucción, ahora es candidato a la Corte. Pero fue muy desteñido en su actuación en el tema minero, ¿no? Bueno, no importa, tiene derecho a presentarse. Alberto Sánchez, que es abogado, Listo Sánchez. que fue candidato a gobernador por los Dignidad Ciudadana. Unidad Ciudadana Sí. y es abogado de forma independiente. José Eduardo Mallea, Lalo Mallea, que es fiscal de Fiscal, Cámara. Sí, sí. Miguel Humberto Arancibia, que es el abogado del caso Rudolf y Matar,
que hace pocos días había estado en Estados Unidos como vedor. observador. Gladys del Valle Rubia, que es jueza laboral, que es esposa de otro juez, que fue Lisiardi, que hace poco había criticado cómo se selecciona en el Consejo de la Magistratura, porque decía que no se tenía en cuenta antecedentes como lo que se había escrito, ese tipo de cosas. Adriana Tetamanti, que también es jueza, es la jueza de la parte administrativa. Es la esposa de Carlos Ureta, creo que ha sido separado del CREACOM. Exactamente. Daniel Olivares Yapur, que es juez de Cámara, que él era juez civil y pasó fue a ser candidato juez en Posito. Fue candidato a diputado en el año 2003, en Posito. Miguel Dávila Zafes, que es un abogado en forma independiente, muchos años como abogado penalista principalmente. Juan Carlos Pelún Noguera, lleva muchísimos años como juez de Cámara Penal. Sí. María Josefina Nasif, que es camarista, jueza camarista. Y es la pareja de Rivera Prudencio. Y es cuñada de Ruperto Godoy. Está bien. María Alejandra Dománico, que es jueza de paz ahora de Capital, durante años había sido la jueza de paz de Sarmiento. Ricardo Lozada, que es juez en forma independiente, principalmente cuestiones de jubilados y laboral. Luis Guillermo Cano, no tengo mayores datos de la profesión independiente, igual que José Viviani. José Viviani debe ser hijo o nieto de Viviani, que fue gobernador. Exacto. Osvaldo Guimaraes, que es secretario relator de la Corte, uno de los secretarios relatores. Guillermo de Santis. Guillermo de Santis se presenta. He puesto en el número 35, es decir, que ha presentado su carpeta seguramente poquito tiempo antes que se venciera el plazo hoy al mediodía, que es el actual fiscal de Estado. Juan Jesús Romero, que es juez camarista y durante muchos años estuvo en OCE. Mariela López. ¿Quién es Mariela López? No tengo mayores datos de la profesión, no tiene cargo de juez. Teresa Sendra de Ruiz. Oscar Tito Tiñano, que Oscar Tiñano es juez camarista en lo civil, también con muchos años como juez. Y Alberto Eduardo Bloise, que es abogado de Fiscalía de Estado y la profesión independiente. Bueno, señores, está abierta la votación. Vamos a votar. Acá hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, si tiene apoyo político, porque si no hay apoyo político, imposible. Segundo, los antecedentes. Me imagino que algún antecedente se tendrá en cuenta. Si no es, digamos, esta votación no es lo que uno le gustaría que llegara, es el que se menciona más que podría llegar a ser. Que podría llegar a ser. Vamos primero que todo el encuestador, el hombre que está en contacto con las encuestas. ¿Quién puede ser? De Santi. De Santi. Porque si se ha presentado, por algo es. No, creo que es fiscal de la provincia, creo que tiene sus méritos para aspirar a eso, como muchos otros, sin ninguna duda, ¿no? No queda bien con todo. Para usted, De Santi, tienen más posibilidades. Totalmente. Doctor Levato. Suscribo a nuestro encuestador. Yo creo que De Santis tiene posibilidades. Fiscal de Estado ha intervenido en el tema de las expropiaciones. Es decir, creo que tiene aval político también. Muy bien. ¿Usted, doctor? No, yo coincido con las dos personas que han opinado anteriormente. Yo creo que ¿Ustedes piensan en términos políticos o en términos... No, pero a ver, Juan Carlos, yo creo que hay cosas que hay que entenderlas en un contexto general. Primero y principal, De Santis ha sido una persona que a lo mejor muchos no recuerdan, pero él fue convencional constituyente nacional, fue uno de los representantes por San Juan en esa convencional. Es una persona que yo, que estoy en el ámbito de lo jurídico, en Fiscalía de Estado ha producido una transformación muy interesante y creo que se ha animado a meter la mano en una cuestión que estaba bastante complicada, como eran los casos de corrupción que todos conocemos. Y creo que esas son cuestiones que no solamente e independientemente de todos los antecedentes que pueda tener, porque también jurídicamente es una persona con muchísima solvencia, creo que va a ser... Doctor Alcalá, ¿usted tiene opinión? Y yo estoy fuera del tema. Fuera del tema. ¿No? Votaría con la mayoría, sí. Con la mayoría, pero sí, lo claro. que pasa es que si así cada uno va a pagar su cena. Alguien tiene que votar en contra. Si no, la cena la va a pagar. ¿Usted, licenciado? No se va a arriesgar. No, me llama la atención la cantidad de mujeres que se han anotado.
Sí. No me imagino que vaya a ganar una mujer en esta oportunidad, pero por ahí creo que puede sentar algún precedente la cantidad de mujeres inscriptas y quizás cuando haya un próximo cargo ya podría estar ocupando una mujer. Está bien. Creo que va a ganar De Santis. De Santis va a ganar. Creo que pero sí. ¿Por una cuestión de Pero pálpito o de conveniencia? Me gustaría que llegase una Es mujer. la intuición femenina y siempre es muy acertada. Pero bueno, rescato eso, las Tiene mujeres que hay una- anotadas pero- y muchas mujeres muy interesantes. Va a pagar como la cenación. Alejandra, Lo que pasa es que Patricia. si yo voto, tengo dos opciones. O voto igual que ustedes, y en ese caso Cada vamos a uno pagar paga la entre suya, toda la o cena. vota en contra y pagamos O solo la voto cena. en contra y cada uno de ustedes me paga una cena a mí. No, todos por una. No, toda una De no. Santis tiene una ventaja adicional. ¿Cuál? Es un gran hincha de Racing. Hincha de Racing. Sí. Bueno, yo lo veo que hay mayorías de Santi Juanca. Yo creo que todavía no está definido. Y No, no no. es una cuestión de agrado, no. Acá hay conveniencias políticas y conveniencias jurídicas. Está bien. Y creo que se presentó De Santis porque Tiene que ganas de- tener apoyo. tiene que tener apoyo, pero también hay otra gente que tiene apoyo. Y en estos casos creo que puede haber una solución salomónica y que no sea De Santis y que no sea también otros que se están nombrando, sino se termine nombrando a un tercero, como Ya ha pasado por situaciones así. intereses tan fuertes que están en uno y otro lado, se termine nombrando un tercero. Yo creo que si tuviera que estar en el Consejo de la Magistratura y proponer tres, yo le doy tres nombres. De Santis sí tiene su trayectoria y creo que puede ser uno. Segundo, le daría a Bazán un voto por toda su trayectoria, que realmente Coincido. debe ser. Y en tercer lugar, un tapado. Yo lo largo, Albo. A ver, Lo largo. Dentro de eso, que es lo que saldrían los tres nombres del Consejo de la Magistratura, la decisión va a ser ya política. Ahí ya no me meto, porque ahí no puedo ponderar nada. Pero en estas cuestiones que puede ser, por ejemplo, Albo o De Santis, capaz que terminen diciendo, bueno, no es ni de un lado ni del otro lado, ¿Y quién sería? y ahí hay dos que tendrían algún cierto consenso, que podría ser Mallea o Victoria. Mallea o Victoria. Sí, los dos tienen su consenso y su prestigio dentro de la justicia. Ahora ha habido una desigualdad en el trato. Se nota no. que es el jefe, porque a nosotros nos dijo usted. No, ya va a decir por quién para va la a ser cena. la A persona nosotros que nos puede interesa. salir, y él puso una terna. Pero es que Entonces, va a salir una terna. no deja. Bueno, pero la cena, ¿cómo la pagamos? Eso Claro, si no está ejercido la Que pague la jefatura. terna. Espera un poquito. Haciendo un espera. análisis acá, No, no que una debilidad. acá vamos a la ver. cena, la cena. Es que si la decisión es política, yo no sé cómo va a ser la decisión política. Sí, pero hagamos una composición del lugar. ¿Quién va a votar? A ver, dígame usted. ¿Quién va a votar? Claro, porque la decisión es política. La ¿Usted vota cree la que Cámara de Diputados. ¿Cree que cada diputado Claro, lo levanta que la pasa mano es que como se le da la gana? la terna la elige el Consejo. Yo digo, el Consejo de la Magistratura tiene para elegir Tres. tres candidatos firmes, que son esos tres que he nombrado, más los dos que ha nombrado Juanca. Hay 5 candidatos que tienen fuerza. Sí. Ahora bien, después la decisión es política. Yo no puedo meterme a Yo les voy a- elegir Sí políticamente. voy a decir una sí hay cosa una también. intención. ¿Mm? La intención es que las negociaciones se den antes, pero llegar con el apoyo Ay. mayoritario de la Cámara. Eso significa que llegue con el apoyo del Frente por la Victoria, pero también para ellos es muy importante que llegue con el apoyo del basualdismo. Entonces quieren llegar a un candidato de consenso, por eso digo que pueden aparecer Juan Carlos. tapados, porque quieren llegar con el apoyo de la gran mayoría de los diputados. Hay una persona que también está inscripta y que creo que también tiene muchas posibilidades, que es Olivares Yapur. Pero, es una persona que... ¿Por qué deposito? No, es una persona que es profesor, hace bueno, está mucho bien, tiempo que está yo involucrado en el tema de la justicia, toda su carrera. Creo que también es una persona que hay que tenerla en cuenta. No, en la terna además va a figurar una mujer, no puede quedar mal, o sea, va a haber una mujer, ganará ¿Por o qué? no ganará. Por esta cuestión de género, van a elegir también en esa terna una mujer. No sé. Me Yo da la creo que sensación. están jugando demasiado fuerte como para decir queda bien o no bien. Es decir, hay mujeres, todos dicen, por ejemplo, la doctora Rubia, que es jueza, dice tiene antecedentes como para poder llegar a la corte. Pero no sé si va a pesar esto de que quiero quedar bien con la sociedad y voy a elegir una mujer para No, quedar no, bien. en la terna. En esta primera oportunidad, comparado con lo que dice Bueno. Vanessa, va a ser complicado que se nos... Entonces, Ahora, no quedó lo que claro lo de hemos la dicho, cena. acá, lo de la cena, hay gente que se ha jugado por un solo candidato
Yo he jugado los analizado el candidatos del Consejo de la Magistratura como corresponde. Aclaremos, no puede eso fue una trampa el doctor infame. Alcaraz jugó. Aclaremos que Ya va de perdedor para mí. Y el doctor Alcaraz va a pagar la cena todo Con seguridad, no, porque- Ha sido una trampa infame. Claro, ¿no? aclaremos que hay unanimidad prácticamente en los que hemos votado por uno solo, sin hacer trampa. Pero nadie ha hecho trampa. Yo No, no sé. un nombre, El Consejo Aparte de la creo- Magistratura Un nombre, es el un nombre. organismo técnico que va a evaluar. Pero vos tenés que dar un nombre, porque no No dijiste. sé, no, yo la cosa digan una política persona no que me usted meto, va a salir no. elegido. Bueno, ahora, ¿queda alguna duda de que hay un ingrediente político enorme en la elección de una persona? Debe haber, Constitucionalmente. debe Por haber. supuesto, que así debe ser. Pero que así debe Es ser. uno de los tres poderes del Si Estado. uno de los problemas de los anti-Trump en los últimos tiempos fue que quedan 2 miembros de la Corte Claro. afuera. Y entonces Es clave todos para saben, Trump. Pero todos aparte- saben que van a elegir a uno ligado con Trump o de Carlos, la ideología de Trump. Tampoco se puede perder de vista de que toda decisión jurídica lleva un gran contenido de política. Pero la Corte Y es no uno de los dice- tres poderes. Esto- No, la Corte dice claro. tiene que elegir el Independiente Consejo de la de que hayan Magistratura, votado, que si- donde hay un diputado y hay un Si las funcionario de decisiones gobierno. fuesen solamente jurídicas, muchas veces y en muchas circunstancias hubiésemos tenido grandes conflictos sociales. Él ha hecho un voto triple, o sea que Claro. tienen que salir los tres en No, la lista dígame. para que él gane. Bueno, No, pero hace un yo le ejercicio de la pediría jefatura. Tomaso que se ponga acá en el de los hinchas furiosos de Santi, Santi. que quieren que gane de No, Santi. no. Ustedes ya lo promotores han de la puesto. candidatura. Yo he hablado de Nosotros no candidaturas. somos hinchas de Santi. Hemos analizado Hemos técnicamente hecho una apuesta. las Yo posibilidades. hubiera preferido que sea una mujer. Yo principalmente creo que es demasiado serio para hacer apuestas. Creo que este es el último programa que lo tenemos a Levato, porque se nos va a Estados Unidos. Dos estoy también. Ah, el 2 está Sí. también. Bueno, ha Lamento. sido convocado por Después lo marginan. Trump para que lo asesore. Después lo Pero a él le vamos a preguntar Solo un peinado lo va a algo asesorar. más simple. ¿Por qué un simple perro, un simple tero, puede anticiparnos varios minutos antes que se produce un terremoto y todos los científicos del mundo no pueden anticiparnos terremotos? Hay algunos indicios. Acá nosotros tuvimos un visitante en San Juan, un científico ruso, Pulinets se llama, que él cuando vino acá, y yo estaba en el Casleo en ese momento, y él trabajaba con una persona que trabajaba en el Casleo también en ese momento. Él tenía la teoría de que se podía prever un sismo por los efectos que el sismo producía en la atmósfera, en la ionosfera. Estudiando algunas variables de la ionosfera, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, el contenido de electrones, aumentaba el número de electrones o disminuía el número de electrones, en las diferentes capas de la ionosfera se podía detectar. Bueno, él trató de perfeccionar esa teoría. Paradójicamente, hace un mes y medio, esta persona que trabajaba con nosotros, que en este momento está retirada, ayer me llama por teléfono y me comenta que hace un mes y medio Pulinets le dijo: Marta, cuídate porque se va a producir un sismo en la zona. Entonces, el tema es que, ¿por qué no se puede predecir? Porque no se puede decir exactamente en el lugar. Uno tiene indicios, energía interna acumulada, con distintos aparatos que se puede medir en la Tierra, pero no se puede decir exactamente el lugar y el día en que se va a producir un sismo. Pero sí se puede prever que Se va a puede haber prever un que sismo. va a haber un sismo. Ahora, ¿qué pasa? Al no poder predecir exactamente el día, la hora y el lugar, uno no puede decir nada, porque podría causar una catástrofe de otro tipo. Sí. Imaginemos que en San Juan uno diga: el domingo se produce un sismo de grado tanto y a una Hubo profundidad de irresponsables tanto. que lo hicieron. Sí, Y sí, claro, sí, sí. cadena. Entonces eso puede producir... Pero aquí la liberación de tensiones, de energía entre Sí. que es lo que produce el sismo, puede ser de una sola vez, con lo cual produce un movimiento muy Claro. fuerte, O o que ir de haya a poquito y nunca se va a producir un gran Exacto. Acá se produjo uno relativamente grande y se produjeron otros menores alrededor.
Pero tengamos en cuenta una cosa importante que tiene que tener en cuenta la gente, que un sismo menor que este prácticamente destruyó en forma completa la ciudad de Managua. Sí. O sea, nosotros tenemos que estar confiados en que las estructuras antisísmicas de San Juan son excelentes. Sí, excelente. Y hay que cumplir con las instrucciones de cómo debemos proceder en el caso de un sismo. Colocarnos debajo de tal cosa, aislar la parte eléctrica, apagar los servicios. Desde lo geológico, que haya pequeños temblores, ¿es bueno? Y lo para que pasa, evite la acumulación. Lo que pasa es que los pequeños temblores se acumulan, sobre todo réplicas. Después de un sismo grande, viste que siempre hay una réplica. Un sismo grande, normalmente. Son acomodamientos menores que se producen en la corteza. Acá hay una placa que se está metiendo debajo de la placa en la que nosotros estamos, sudamericana. Y ahí es donde se produce el sismo. Hay otros lugares donde no es ese proceso. Te hago una pregunta, Hugo. La gente mayor, y antes de que apareciera toda como ciencia el estudio del terremoto, decía días, por ejemplo, que lo recordábamos justo el día anterior a que temblara. Che, días como el de hoy, según mi abuela, son los días donde hay terremoto, donde no se mueve una hoja de un árbol. Y seguro que va a temblar. Sí. Y los perros están ladrando. Y alta temperatura también. Y el segundo fenómeno que decían, después de un temblor fuerte, llueve. Y llueve 2 días. ¿Esas cosas tienen algún asidero o no? No, no tiene ningún asidero. No hay una relación científica demostrada sobre eso. Pero evidentemente, eso que vos decís, Juan Carlos, de los animales, es totalmente cierto. Cuando pasó lo que pasó en Tailandia, los que se salvaron eran los pibes que estaban arriba de los elefantes. Los elefantes corrieron todos para adentro, antes de que viniera el tsunami y que se llenara todo de agua. Entonces, estos animales detectan quizá probablemente los ruidos, las vibraciones, y nosotros no. Así que los animales son un indicio, pero ya es tarde. Claro, es 30 segundos antes. Claro, es poco tiempo. Entonces, acá la única forma es lograr algún parámetro que tenga 3 características que tiene que tener. Ser repetitivo, o sea que cuando ese parámetro se mide, se sepa, que sea medible, entonces esas cosas todavía no se han logrado científicamente. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido experiencia con los animales, es algo que todavía no lo hemos estudiado más profundamente. Yo tenía una propiedad en el campo y los que primero detectaban un peligro puede ser el avance de animales extraños, de gente extraña, eran los teros. Los teros empiezan un ruiderío infernal. Le siguen los perros chiquitos y finalmente son los perros grandes, que es como que se van comunicando de uno a otro. Pero los que primero alertan son los teros. Yo tengo un perro chiquito y ahora en el temblor ladró todo el temblor. Todo el temblor. Sí, y asustado corría por el departamento y ladraba. Sí. Yo también no corría, pero me faltaba ladrar, nada más. Bueno, otros ladraban, nada más. Vamos, cambiemos de tema. La violencia. ¿Es una sociedad violenta? ¿Es una moda? ¿Qué es lo que es la violencia? Hoy es el día de la violencia contra la mujer. Sí. Sí, oye... ¿O es la violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que es? Bueno, la verdad que es muy interesante para poder diferenciar un poquito los conceptos. En realidad hoy lo que se conmemora, que lo hizo que fuese así la Organización de las Naciones Unidas, es el día de la eliminación contra la violencia hacia las mujeres, ¿sí? A ver, ¿por qué viene? ¿Qué tenemos en la historia que nos lleva a este día? En realidad nos tenemos que remontar a República Dominicana, al año 1960, ¿sí? Que no hace muchos años, donde habían 3 hermanas, que eran las hermanas Mirabal, ¿sí? En esa época ahí había un régimen donde estaba el presidente Trujillo, Rafael Trujillo, era una dictadura, exactamente, donde habían muchos asesinatos, muchas muertes, y estas hermanas lo que hacen es oponerse justamente a este régimen, arman y se organizan para luchar contra este régimen. Muchas veces estuvieron encarceladas por orden de este dictador, hasta que en algún momento las manda a matar, ¿sí? Un 25 de noviembre las 3 hermanas aparecen, las mandan a ahorcar,
las apalean para que parezca un accidente y las tiran dentro del jeep, las tiran y aparecen muertas. Intentan pasarlo como si fuese un accidente, pero bueno, claramente se sabe que no fue así. Y en realidad es como muy interesante. Una de ellas, Minerva, decía que si la mandaban a matar, que desde la tumba se iba a alzar con más fuerza, y verdaderamente es como que se toma mucho esto que ella decía, porque es como que fue lo que fue culminando este régimen. Si bien venían cayendo en otros países los regímenes de este tipo, pero bueno, esto hizo como que la sociedad terminara de oponerse, ¿no?, a este régimen, el ver la muerte de estas 3 mujeres, la forma en que murieron, cómo las mataron. Entonces, bueno, a raíz de esto fue como una gotita más que fue haciendo que culmine este régimen en la República Dominicana. Por eso se presta mucha atención a esta frase. Y bueno, y en realidad, ¿qué nos lleva el día a reflexionar justamente sobre las distintas situaciones de violencia que tenemos? Es contra la mujer porque fueron 3 mujeres, hoy se hablaría de femicidio, se habla de violencia de género y por ahí uno escucha hablar violencia doméstica, violencia familiar. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Que la violencia de género hace referencia justamente a la violencia ejercida de un hombre a una mujer solamente por el hecho de ser mujer. Y es más amplia que la violencia familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen otros tipos de violencia que se dan fuera del ámbito familiar. Por ejemplo, en este caso fue fuera del ámbito familiar. En otro programa conversamos de lo que es la violencia obstétrica, la violencia simbólica y otros tipos de violencia que puede sufrir la mujer fuera del ámbito de la familia, ¿sí? Esta sería la diferencia entre familiar o doméstica. ¿Qué hay de cierto de que normalmente cuando un hombre es violento con una mujer es porque tiene algún problema él personalmente, ¿no? Sí, sí. En realidad sí. ¿De homosexualidad o de algo así? En realidad el problema que tiene este hombre justamente es de violencia. ¿De violencia? A ver, por ahí aparecen como muchos mitos y muchas formas de justificar estos actos violentos o de naturalizar las situaciones de violencia, ¿sí? De repente decir no porque está desocupado, no porque tomó de más, no porque ella lo provocó, porque hay como un montón de cosas que se dicen, pero en realidad son formas de naturalizar y justificarlo. Si una persona maltrata a otra, si un hombre golpea a una mujer, es un hombre violento, nada más ni nada menos, ¿sí? Y no depende... Golpea a quien golpee. Bueno, golpea a quien golpee, claro, porque puede ser un niño, puede ser un adulto mayor. Justamente conversamos eso con Juan Carlos, que no solamente las mujeres son víctimas de violencia, si bien en las estadísticas es lo que predomina, ¿sí? Pero también hay muchas situaciones de violencia hacia adultos mayores, hacia niños. Te doy 3 casos. Hay violencia con animales. Hay gente que es violento con animales. Las hinchadas de fútbol son violentas porque sí. Sí. Hay muchas expresiones de porque violencia. Además está como instituido que hay que ir a la cancha para ser violento. Eso es como que está de porque moda. Está de moda, se van a desahogar. Exacto. O sea, si no hay nada que desahogar. Pero además yo a lo que está mencionando Vanessa, creo que también hay un factor importante, Vanessa, y a lo mejor vos me podés corregir. Creo que también depende mucho de lo que se ha vivido durante la infancia. Creo que hay una situación, yo por lo menos cuando he ejercido en algún tiempo haciendo derecho de familia, he advertido eso, es decir, creo que el chico lo que vive en su familia, si está acostumbrado a ver que su papá le pegaba a su mamá, creo que lo puede. Yo he notado dos aspectos, o lo adapta a esa forma agresiva o la repele de manera totalmente opuesta y pasa a ser, se podría decir, casi un sometido de su esposa. Esto más o menos es lo que yo pude ver, porque yo ya estoy haciendo los divorcios de los nietos de mis primeros divorcios. Entonces, he visto algunas particularidades en situaciones así. El grave problema de la violencia con los ancianos, con los niños, con las mujeres, con quien sea, es que el que vio esa escena, la mayoría calla. Claro. La complicidad. Este es el gran drama, que si yo veo que le están pegando a un anciano, su hijo le está pegando a un anciano, o veo que un marido le está pegando a una esposa, o lo que fuere, la mayoría de la gente calla y no se quiere meter en lío, va a traerme problemas. Entonces el silencio, esta complicidad, es el gran obstáculo que tiene. Sí. Con esto no se puede romper nunca la barrera. Durante muchos años también fue institucional, es decir, la mujer que iba a la comisaría era mal vista. Y en la comisaría le decía, bueno, mire, ya se le va a pasar, vaya de nuevo. Sí, y comparto lo que dice Carlos, la violencia se aprende. ¿Sí? Ningún niño nace violento.
sino que se aprende y lo puede ver en los modelos parentales o en distintas situaciones. Y también tener en cuenta que la violencia es un problema social, ¿sí? Porque por ahí la mujer viene a consulta y dice, no, porque pobre mi marido, porque está enfermo, porque me golpea. No, no está enfermo, no se soluciona con una pastillita, es una persona violenta. Está bien, pero hay gente que ni siquiera advierte que es violenta. Por ejemplo, un caso que a mí me marcó mucho, estaba comiendo en un restaurante y veo que de pronto una mujer a su propio hijo, que tendría 3, 4 años, por una tontera le da un cachetón y el chico comiendo y llorando con los lagrimones y le pegó la propia madre. Y la madre cree que eso no es violencia, sí, que ella no es una enferma, y es una enferma. Sí, es parte de la educación, considera que es parte de la educación. ¿Viste? Pero muchísimos casos de esto, o sea, mamás que les queman las manos con fuego para que aprendan que esto no se toca, y son situaciones de violencia y maltrato, y cuando uno las entrevista, ellas consideran que es una forma de educar, de poner límites, y cuando empezás a profundizar un poquito más la entrevista, sí las educaron a ellas. O el comparar humillantemente, mirá, aquel es mejor que vos, aquel se saca 10 o 4. De todas maneras, yo creo que... Y el otro tema es que por ahí muchas madres, muchos padres tratan de que los hijos logren lo que ellos no pudieron lograr. Entonces la presión que le ejercen llega muchas veces a esto. Los obligan a danza, piano. Exactamente. Con Vanessa, ¿qué pasa cuando hay una denuncia de familiares, caso Caucete, intendente Caucete, que es lo que ha salido ahora en los diferentes medios? El caso de Caucete, expliquémoslo un poco, porque no todo el mundo tiene la obligación de leer lo que ha sido. El intendente de Caucete, Gil, está casado, la mujer es de apellido Soler, y ha llegado hasta el Ministerio de Desarrollo Humano una denuncia de los hermanos, de la mujer, los hermanos Soler, a la mujer, diciendo que hay violencia con la hermana de ellos y que hay un sometimiento que ni siquiera permite el contacto de ella con los hermanos, con lo cual le pide a la justicia al gobierno que intervenga, principalmente primero para que la mujer, si está ejerciendo una violencia sobre ella, pueda decir qué es lo que le está pasando. Bueno, esto caso puede ser político como puede no ser político. Sí, exactamente. Y en San Juan, con respecto a este caso, y por ahí se extiende a otros casos similares, tenemos una ley que es la ley provincial, que es la 7943, que es una ley de violencia familiar. Esta ley incluye un formulario, que es una solicitud de protección, que está en todas las comisarías para llenarlo. Este formulario habla de 3 figuras: la víctima, que en este caso sería esta mujer, el agresor, supuesto agresor, que sería el intendente, y quien solicita ayuda, ¿sí? Que esto antes no existía, ¿sí? A ver, la violencia es un delito de instancia privada, entonces no habilitaba a otros a denunciar. Yo no podría denunciar, mi hermana es víctima de violencia, mi amiga es víctima de violencia. Entonces, esto es como algo muy interesante lo que se trabajó en San Juan, que fue esto, que un otro, como los hermanos, un tercero pueda denunciar, o por lo menos poner en conocimiento a las autoridades, pero no sé si es una denuncia de tipo penal, pero sí una puesta en conocimiento. Seguimos, decíamos que íbamos a hablar de el colesterol. Hay colesterol bueno, colesterol malo, colesterol regular. El tema es que de algo nos tenemos que morir. ¿Qué es lo que hay de nuevo en materia de colesterol, doctor? La noticia más importante en realidad habla de revertir la aterosclerosis. ¿Revertirla? Claro. Esto es una novedad. Y es una novedad porque hay una herramienta nueva. Hay un modo de bajar el colesterol a niveles que nunca se han visto y que nunca se pudieron investigar. Y ha terminado un estudio de un seguimiento de 1 año y medio. Entonces las noticias son 3. La aterosclerosis se puede revertir rápido, en 1 año y medio, en 2/3 partes de los enfermos. Esa es la noticia. Creo que la arteriosclerosis es la acumulación de colesterol en un lugar que no corresponde. Cuando el colesterol es útil, pero cuando sobra, se deposita en el sistema de transporte. Entonces nosotros vemos una arteria que aparentemente por el calibre está sana, pero tiene un rosario de depósitos de colesterol. Que se llaman ateromas. Que se llaman ateromas, y que ahora se pueden medir con una precisión se pueden medir desde dentro de la arteria. La arteria tiene 3 milímetros y una sonda de ecografía tiene menos que eso. Una máquina la mueve y filma el depósito. Y en el mismo lugar y con el mismo sistema filma 1 año después, o 1 año y medio después, o 2 años después. Le hago una pregunta. Aparentemente hay dos problemas. Por un lado,
el asteroma va obstruyendo parte de la arteria, con lo que disminuye el flujo sanguíneo, me imagino. Sí. Y la segunda es que se desprenda un trombo y que vaya al cerebro. Bueno, el problema más grave es justamente similar al sísmico. ¿Cuál de esas esos múltiples depósitos de colesterol se va a romper? Va a poner en contacto el colesterol con la sangre, y nuestro sistema lo único que interpreta es que hay una agresión desde afuera. Piensa que la arteria se rompió porque muchas cosas se rompieron, y va a formar un coágulo para tapar y evitar que nos desangremos. Ese es el único sistema que tenemos. Entonces, nadie puede predecir cuál y cuántas de esas placas se van a inestabilizar, se van a fisurar o romper, y eso va a generar una obstrucción. Entonces, por eso sirve medir la cantidad, porque a más tensión, a más volumen, más posibilidades de que se rompa. Ahora, el estudio, el colesterol nos pueden indicar a través de un análisis químico, ¿no es cierto? Claro, se mide cuánto circula en la sangre. Pero quien nos puede dar una idea también sería una tomografía, dónde están los asteromas y cómo están. Sí se puede. Pero acá lo que hay que averiguar no es la placa vieja llena de calcio, estable, llamémosla así. Las peores son las líquidas, inflamadas, a punto de romperse. Hasta ahora el colesterol malo, con los mejores tratamientos, los podían haber llevado hasta 60 miligramos por decilitro. En este estudio lo llevaron a 30 miligramos por decilitro. Y la gran noticia para las personas que ya tuvieron un aviso, porque si nosotros queremos predecir quién se va a infartar en San Juan en los próximos 2 años, salgamos a buscar a los que ya se infartaron una vez. Claro. Para ellos es la gran noticia. Entonces existe un tratamiento que hace retroceder esas lesiones o que las estabiliza, les quita tensión y disminuyen las revascularizaciones, angioplastias o bypass, las internaciones, los infartos y las muertes. Ahora, ¿qué es lo que es el colesterol bueno? Ese viene en decadencia. Viene en decadencia. Porque es un protector, pero no se puede manipular. No es tan fácil de... Lo hemos incrementado, lo han incrementado los investigadores con distintos fármacos que están disponibles en la farmacia, y no se ha visto esto mismo. Ni retrocede la aterosclerosis en la arteria, ni se evitan las complicaciones. Entonces esta noticia tiene 40 años de historia en donde nunca un tratamiento que bajó el colesterol malo no se tradujo en beneficio. Es probablemente el mecanismo garantizado para prevenir las complicaciones. Y a partir de que esto, que se compruebe, que sea así, vamos a poder frutos asados seguir comiendo. No, pero se va a venir la vacuna contra el infarto, porque este nuevo remedio es inyectable. Ya están intentando que se inyecte solo 3 veces por año o 4 veces por año. Todavía es caro, pero van a abaratarlo. Entonces va a empezar a haber un tratamiento individual, porque el mismo valor de colesterol con un abuelo que se murió a los 60, un padre que se murió a los 52 y un hermano que se murió a los 43, no hace falta tampoco contratar a Dr. House. La herencia importa y los ayudantes del colesterol, porque cuando alguien tiene diabetes, fuma, tiene obesidad o es sedentario obligado porque tiene algún problema que no le permite moverse, es candidato. ¿Los triglicéridos juegan algo en esto? Ese es otro factor que ha fallado sistemáticamente. Los tratamientos que suben el colesterol bueno no evitan los infartos, y los tratamientos que bajan los triglicéridos tampoco. Entonces tenemos a mucha gente creyendo que se protege contra el infarto porque está usando aceite de algo, alguna sustancia natural, y venimos de, yo creo que soluciones mágicas y en una enfermedad letal, en una enfermedad que afecta el cerebro y el corazón. Me parece que esta información lo que sí nos permite es dejar de lado mitos y leyendas y tratamientos que fracasaron, pero que todavía están a la venta. Ahora, Gustavo, una cosa, ¿es razonablemente conveniente tener un cociente entre colesterol, el porcentaje de colesterol bueno y malo cercano a 1 y que no sea demasiado diferente de 1? ¿O no importa? Y no, porque lo que más importan son la suma de otros factores. Hubo una exagerado énfasis en los factores lipídicos. Como si yo en una persona puedo predecir solo por el contenido de grasa de la sangre o los distintos fragmentos cómo le va a ir. Y la verdad que no depende de eso. Antes del colesterol bueno está la edad,
el cigarrillo, la presión arterial. Está bien. Entonces el colesterol, aún en los diabéticos, el colesterol importa más que la glucemia. Si yo quiero saber si un diabético se va a infartar y le puedo medir una sola cosa, prefiero medirle el colesterol. Entonces eso es lo que está pasando. Es el factor estrella de la aterosclerosis. Ahora, los triglicéridos, hay gente que los tiene altísimos y no tiene ningún síntoma, ningún problema. Bueno, todo esto casi no da síntomas. Y otros que lo tienen normal y les cuesta mucho modificarlo. Sí, pero sacando los casos extremos, si voy a hacer una sola cosa, prefiero dejar los triglicéridos como están y dedicarme a bajar el colesterol malo. El colesterol malo. Esa es la novedad, porque trae resultados en 2/3 partes de las personas en 1 año y medio. Antes pensábamos que había que hacer un cambio a 5, a 10 o a 15 años, y entonces para algunas personas no hay tiempo. Cuando la enfermedad está muy avanzada no hay tiempo. 1 año y medio es una revolución. Ahora, en algunos tiempos, los tiempos de nuestros abuelos, no se estudiaba tanto el colesterol, pero se transpiraba y se trabajaba mucho con el físico, y nunca escuchamos hablar del colesterol, ¿no? Pero tiene 3 motivos eso. Primero, que había otras causas de muerte. Ahora no estamos dando el lujo de morirnos del colesterol. Ya nadie se muere de poliomielitis. Las infecciones retrocedieron. Hay muchas enfermedades que se curan. Entonces van quedando las más difíciles de curar: el cáncer y la aterosclerosis. Aún en países subdesarrollados. Hablando de las mujeres, en países como Argentina, las mujeres se mueren más de aterosclerosis que de cáncer o causa obstétrica. Está bien. ¿La demencia senil tiene algo que ver con la aterosclerosis o no? Y claro que sí. Segundo país que demuestra que está disminuyendo el Alzheimer. Ya lo había publicado Gran Bretaña. En Estados Unidos ha terminado un estudio que muestra que ha bajado 25% el Alzheimer. Entonces es probable que la explicación sea las arterias que irrigan bien a las neuronas les permiten defenderse de cualquier enfermedad. Pero generalmente el Alzheimer se declara con gente joven. Bueno, todavía no se conoce la causa, no se conoce cómo se trata, pero se está viendo disminución. Puede que haya más y mejor nivel educativo en las nuevas generaciones, pero es evidente también que la medicina está modificando el contexto en que el Alzheimer se presenta. Doctor Lorenzo, acá dice: caso de un jubilado al cual el PAMI no le da cobertura. Este es un tema, pero hay otro tema que ha agregado alguien que quiere que usted lo considere. ¿Está bien que se le paguen las lolas a una persona por cuestiones de identidad? Este es un caso que ha pasado esta semana. Este es un caso de esta semana. Estamos hablando de enfermedades que no se tratan y de otro caso de que hay que pagarle por un problema de identidad de género. Cambio de sexo, digamos. Cambio de sexo. Los dos casos, ¿puede tratarlo? Sí, perfectamente. A ver, vamos primero al tema de las lolas por una cuestión de después quiero que opine Vanessa también de este caso. Lo primero que habría que ver, Juan Carlos, es desde qué posición se va a hacer el cuestionamiento. Es decir, yo creo que cuando es por una cuestión de identidad hay una normativa que respalda, y esa normativa creo que habilita para que se tenga que pagar, porque si no es como que el combo no se completa. Porque si yo a la persona le reconozco una cuestión de identidad y esa persona tiene una insuficiencia económica que le impide de que pueda completar todo el cuadro con esa cirugía, es decir, es como que la garantía que le está dando el Estado a través de una norma no se puede perfeccionar. Entonces yo creo que es legítimo cuando hay una cuestión de identidad. Vamos a otro caso. Una chica que dice: si no tengo lolas grandes no hay paraíso. Hay una película hecha sobre ese tema. Y ella lo plantea así. Pero, ¿tienen que reconocerlo o no? No, bueno, pero ahí ya no hay un caso de identidad. Hay un caso estético. Hay un caso... Pero para ella es fundamental. Sí, bueno, pero ya no hay una cuestión de identidad. Yo creo que son dos cuestiones totalmente y diametralmente opuestas. Una cuestión es una situación que desde lo normativo está garantizada por el Estado. Le permitió que se modificara toda una situación y hay una cuestión física que necesariamente tiene que ser cumplida. Vamos a lo psicológico, Vanessa. Sí, a ver, comparto lo que dice Carlos en la mirada de estos dos casos. En nuestro país tenemos una ley de género,
donde justamente se asumen estos compromisos también, ¿no? Y justamente estamos hablando de un caso donde hay un cambio de género, o sea, una persona que quiere pasar del género masculino al género femenino. Y si acá ponemos sobre la mesa, bueno, ¿qué es el género femenino? ¿Qué nos imaginamos? Y bueno, estamos hablando de una mujer y las mujeres, todas tenemos Lola y las mujeres. Entonces, justamente poder cambiar de género, una persona que elige este género, que se siente así, necesita también tener un cuerpo que sea femenino, ¿sí? Entonces, hace a su identidad psicológica también que su cuerpo acompañe. Pienso igual que Carlos, que si no le brindamos esta posibilidad, estaríamos como haciendo las cosas a medias, ¿sí? Y no es una cuestión de estética, ¿sí? Distinto es que una mujer quiera tener lolas más grandes, que quiera una lipo, que quiera, sí, a ver, las arrugas, o sea, las mujeres por ahí queremos un montón de cosas, pero es estética, ¿sí? Es distinto a esto, pero que es una modificación física, claro, pero no impacta sobre el género, ¿sí? Sigue siendo mujer. Sigue siendo mujer con más claro, o con menos. la mujer sigue, más o menos Lola sigue siendo mujer. Que se sienta más linda o menos linda, que se sienta... Y con Lola o sin es una Lola, cuestión cuantitativa. Ahora, es lo mismo el hombre. Lo de la mujer, Juan Carlos, es una cuestión cuantitativa. ¿Puedo agregar una cosa? Sí. Mi obra social, que no voy a decir cuál es, ¿Qué es Danzu? no es Danzu. Ah, no es Danzu, bueno. No cubre una prótesis dental, pero cubre una cirugía estética por año. ¿Vos te das cuenta? Claro. O sea, si una mujer se quiere hacer las lolas porque no tiene, la obra social se la cubre, pero no te cubre una prótesis dental. Entonces, hay desviaciones en nuestro régimen, contradicciones. Cuando entra la política Pero es y otro entran, tema acá. es otro tema. Y hay En una las cuestión de redes eficiencia sociales- y de eficacia. En las redes No sociales hubo mucha discusión, porque hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Es decir, gente que decía que era una cuestión de género y que era muy importante, y gente que decía, miren, si van a gastar plata en prótesis, gástenla en la cadera de un niño que no camina. Es decir, desarrollo humano lo gasta en eso. Es decir, eran las opiniones de Facebook, estaban las dos opiniones. Es totalmente entendible. Es decir, Sí. obvio. Son Sí. cuestiones que, sin duda. Doctor Pero, Lorenzo, vamos al desde otro lo legal- caso. Caso de un jubilado al cual el PAMI no le da cobertura. Sí, efectivamente, hay una situación que viene desde el año 2009. Es una persona que trabajaba en el Banco de la Provincia y se jubiló. Cuando se jubila, la obra social bancaria se había ido a la quiebra, había dejado de funcionar, y esta persona se la redistribuye y va al PAMI con el sorteo. Pero hubo una situación que cuando se le asigna el código desde el PAMI se produce un error. Se le da el código de la obra social provincia, que es el 051. Y eso, hasta hoy, aunque no se crea, es lo que ha imposibilitado que esta persona, que es el señor Ricardo Álvarez, lleve 7 años sin cobertura. Pero tiene obra social provincia. No tiene ninguna cobertura. Es una persona que tiene que Bueno, pero, ser... me imagino que habrá recursos legales. Mira, se hizo primero una presentación en la Superintendencia del Servicio de Salud, que es la autoridad de aplicación en materia de obras sociales. Salió un dictamen ordenándole al PAMI que le tenía que dar la cobertura. Hizo caso omiso. Fuimos a una acción administrativa en la Dirección de Defensa del Consumidor. Salió una medida preventiva ordenándole al PAMI que le tenía que dar la cobertura. Se presentó un recurso un recurso jerárquico en sede administrativa. Fuimos a la vía judicial, a la justicia federal. Salió una resolución de la justicia federal hace una semana y ha sido apelada a la Cámara Nacional de Apelaciones. Bueno. El asunto es que hace 7 años que esa persona no cuenta con ninguna cobertura, se tuvo que hacer una cirugía de cadera y se la tuvieron que pagar entre los hijos. Y es una persona de 80 años de edad. Bueno, son casos personales, pero No, pero grafican. grafican una realidad. Y hay una cuestión, es decir, hay una demostración de una falta de sensibilidad de los funcionarios que le dan más valor a un número informático que a un derecho constitucional como es Bueno, el derecho por a la eso salud. digo, en este caso de que una persona necesita hacerse las lolas para sentirse identificada como género, y la chica que dice, yo para sentirme mujer también quiero hacerme las lolas, tiene el mismo derecho, no embromemos. Si queremos llevarlo a un término político, está bien, Vamos a un pero no término es- más creo común. que no. La mujer que dice, necesito que me paguen un tratamiento de fertilidad para ser madre. Sí. Ah, Y eso es una sí. cuestión Bueno, eso también sí. de- Está y bien. no se los reconoce. no se los reconoce. Está bien.
Entonces, no embromemos, de algo hemos hecho una bandera y entonces queremos levantarla. Claro, pero fue una bandera política. Eso La mujer también, que quiere ser madre eso también también. tiene que ver con la identidad de mujer. Sí. Por supuesto. Yo quisiera que Juanca me explicara algunas cosas con la participación de Antonio de Tomaso. Por ahí creemos que la democracia tiene un costo y que tenemos que enfrentar este costo. De acuerdo, la democracia tiene un costo. Pero ¿qué es lo que es la política? La política da pie para nepotismo. Por ejemplo, designar a todos los parientes es lógico. Designar asesores. Hay tipos que tienen en la Cámara de Senadores de la Nación, en la Cámara de Diputados, 28 asesores que lo asesoran no sé de qué. Y hay gente que discute con total convencimiento de que tienen derecho de designar con un sueldo a una persona porque es un militante, un compañero. Como es uno de los que me hizo llegar. Esa es la frase. Es uno de los que me hizo llegar, aunque sea un inútil. Yo quiero que esto lo analicen ustedes. Hay una cuestión que es clara. ¿Qué es lo que es más democracia? ¿Una Cámara de Senadores con 3.500 o sería lo mismo que una Cámara de Senadores con 200 empleados? Es más o menos democracia que haya 3.500 empleados. La democracia son los 72 senadores que tienen que debatir, hacer las mejores leyes, o los 3.500 empleados que son los que se ponen llegados políticamente, los cuales algunos deben trabajar mucho y muchos otros no deben trabajar nada. Entonces, ¿qué tiene que ver la calidad institucional o la calidad de democracia con 3.500 empleados? ¿Qué tiene que ver la calidad de democracia con que un integrante de la Corte pueda nombrar un familiar? ¿Es más juez o menos juez si nombra un familiar o no? Es decir, ¿son prerrogativas por una calidad de democracia o son aprovechamientos de los sistemas? Y creo que es un debate que todavía no se lo da a la política y donde todavía no sienten la presión de la gente. Es decir, la gente como que está anestesiada con todos esos temas. Dice, ¿para qué vas a protestar si todo sigue igual? ¿Qué problema hay que el asesor de un diputado no sepa nada de lo que lo tiene que asesorar y es un militante y es un premio a recorrer barrios? Porque tampoco la gente creo que termina de ver la importancia que tiene que un diputado tenga un buen asesor o no. Hacen una mala ley y esa mala ley afecta a toda la sociedad. Es decir, que un asesor no lo asesore afecta a toda la sociedad. Que se nombre como juez a alguien por nepotismo afecta a toda la sociedad. O a alguien que sea un inútil pero que tenga militancia política también. Entonces, la gran discusión que los políticos han querido hacerlo como que no, es más democracia y es más caro el autoritarismo, es más democracia tener conchavados o la democracia, la calidad de la democracia es otra cosa. No, en primer lugar, lo que hay que dejar claro es que la democracia dentro de los sistemas políticos del mundo es el más caro de todos. Eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque funcionan los tres poderes, en la dictadura funciona uno solo, no hay Cámara de Diputados, bueno, sí, funciona el Poder Judicial hasta ahí nomás, ¿cierto? No hay Cámara de Senadores, obviamente que es el que participa más gente. Esto no justifica, y coincido ahí con lo de Juan Carlos, ¿cierto? No justifica toda esta cuestión de cargos y toda esta historia. Creo que en algún momento hay que sincerarse en este tema. Hay que sincerarse que el asesor no es asesor, sino que será de última secretario, y será uno secretario, dos de última, y el asesor que cumpla la función de asesor. Hay que sincerarse en este aspecto, hay que sincerarse en las cantidades, como vos bien dices, y hay que sincerar, digamos, el sistema de todo de nepotismo. A mí el nepotismo, cuando es por el voto popular, no lo denomino nepotismo. Si Juan Pérez llega por el voto popular y su hermano, su primo, su tío llegan por el voto popular, eso me parece muy bien. A mí me parece que no hay nada que discutir. La cuestión está en que porque llegó Juan Pérez a ser intendente del pueblo tal, designa a 10 personas de su familia, a 20, que esto se da y mucho más en planta permanente, sí, que termina el cargo de esa persona y dejan a los familiares. Exacto, esto donde más se da no es, fíjate vos, en el poder legislativo ni en el poder ejecutivo, donde más se da en este país es en el poder judicial. En el poder judicial de todas las provincias y el poder judicial de la nación es donde más los jueces tienen sobrinos, tíos, hermanos, primos, matrimonios, jueces. Es decir, todo en familia queda. El poder donde más está viciado el nepotismo y hay
si uno toma de cualquier provincia el listado de los apellidos, son 6, 7 apellidos, todo un poder judicial, ¿cierto? Anteanoche tocamos un tema y decían, en Iglesia, por ejemplo, hay 18 parientes directos del intendente. Y la única explicación es, ¿y qué culpa tenemos si somos una familia grande? Sí. Claro. Y parece ser que... Y ellos lo toman como algo normal. Exacto, hay que sincerar el tema, inevitablemente, ¿cierto? Entonces, esto que se da más patéticamente en el Poder Judicial, porque en el Poder Legislativo tiene una ventaja a favor del sistema. La mayoría de los cargos, vencido el mandato del senador, se van. La mayoría de los cargos del diputado se van. En el Poder Judicial quedan de por vida, ¿cierto? Esos parientes que entran al Poder Judicial se salvaron toda la vida adentro. O sea, es mucho más perverso el sistema en el Poder Judicial. En el otro caso, de última van a estar de ñoqui, de última, lamentablemente, 4 años. Lamentablemente, ¿cierto? Sí, en el Poder Legislativo el último ingreso masivo fue en la década del 90, cuando Emilio Mendoza presidía la Cámara de Diputados, que entraron más de 100, porque tenían que tener acuerdo de todos los bloques. Entonces el radicalismo puso sus parientes y ahí entraron muchísimos. Lo que pasa es que en el Poder Ejecutivo se ve una situación que no se da en el Poder Judicial, y es la planta política del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando entra un pariente en la planta política, termina el mandato y se tiene que ir con el funcionario. Exacto. Pero hay muchas veces de que se lo designen en planta permanente y queda. Sí, muchas veces. Estas situaciones... hay situaciones que sí que no. Analizamos las cosas desde el punto de vista hablemos de salud, por ejemplo. Sí. El esfuerzo que ha hecho la provincia para tener buenos hospitales. Estamos hablando no solamente del Hospital Rawson ni del Marcial Quiroga. En los departamentos se han hecho muy buenos, pero no se cuenta con médicos y enfermeros suficientes. ¿No es más importante eso a que un señor diputado quiera tener asesores, a que un señor juez quiera tener ordenanza, porque entran todos como ordenanza? Y tenemos el gran hospital de Albardón y a lo mejor tienen que venir porque faltan médicos. Sí, coincido plenamente. Este es el tema de una democracia que podrá tener 30 años, pero es inmadura. Por supuesto. No, pero aparte yo creo que hay un problema más severo. Yo creo que hay un problema cultural. Creo que la dirigencia política por ahí... Antonio decía, tenemos que sincerar el sistema, y yo creo que no hay que sincerarlo, hay que revisar el sistema. Las dos cosas, sí. Creo que es necesario de que los funcionarios políticos empecemos a pensar de manera grande. Creo que tenemos que dejar el interés particular y anteponer el interés general. Entonces, cuando empecemos a pensar en la medida de la necesidad para el bien común, es cuando van a desaparecer las soluciones personales y vamos a tener las soluciones generales. Porque no puede ser que no tengamos gasa, que no tengamos un montón de situaciones, de elementos en materia de salud, y por ahí se están derrochando un montón de recursos en otras. Pero la explicación es fácil. Cuestiones. Los del poder real no se atienden en ese lugar. Exacto. Entonces, bueno, esto es lo que hablamos. Les preocuparía si se tuvieran que atender. Yo la otra vuelta leí una situación en Inglaterra donde Cameron fue al hospital público que le correspondía de acuerdo al domicilio que él tiene. Entonces, la otra vuelta también escuchaba, el funcionario regula sobre la educación pública, pero sus hijos no van. Claro, regula sobre la salud pública, pero no se hacen atender en los hospitales públicos. Entonces, esta es la situación. Lo mismo. El pibe va al colegio privado, el que lo puede mandar lo manda al colegio privado. Y los ministros del Poder Nacional, por ahí no se preocupan lo demasiado por la seguridad, porque ellos andan con una seguridad propia que se la pagamos todos nosotros. Entonces, el día que se igualen las situaciones, creo que es cuando vamos a pensar en el interés común, que es lo que nos sirve a todos. Esto me parece que es lo importante. Bueno, yo voto por usted. Bueno, ya propone para la semana próxima el doctor Lorenzo la ley de acceso a la información pública. ¿Puede ser? Sí, y es importante y creo que no ha tenido la difusión que merece. Es una cuestión bastante importante. Creo que un paso... Lo otro que creo que es fundamental de este grupo ha sido la convocatoria de Trump al doctor Hugo Levato para que vaya a asesorarlo. Ya les voy a traer la información. Se va a Estados Unidos, pero la próxima semana te podemos contar. Se va a marginalizar. Sí, la semana que viene estoy acá. ¿Sí? Pobre Trump. Y yo quiero que la semana que viene Antonio me dé un informe sobre el señor Macri. ¿Cómo anda Macri? Perfecto, te lo dejo con el suspenso, así, ¿viste el dibujito? ¿Macri anda bien o anda mal? Así.
de qué pasaría si hoy no existiera Cristina. ¿Macri seguiría existiendo? Te lo dejo así. Vamos a ver qué es lo que pasa.